Saludos mis hermanos en Cristo Jesús, Dios bendiga grandemente sus vidas. Hoy vamos a nuestra sección, los milagros de Jesús. Y hoy vamos a hablar del milagro conocido como el milagro de la pesca milagrosa. Está registrado en el Evangelio según Lucas capítulo 5 y vamos a leer del versículo 3 al versículo 10, donde dice así: Él subió a una de las barcas que era de Simón y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y desde la barca enseñaba a la gente. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: lleva la barca donde el agua es más profunda y allí echa tus redes para pescar. Simón le respondió: Maestro, toda la noche hemos trabajado sin descanso y no hemos pescado nada. Pero puesto que tú me lo mandas, voy a echar las redes. Ellos hicieron lo que él les dijo y recogieron tantos peces que las redes se les rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros de la otra barca para que fueran a ayudarlos. Ellos fueron y llenaron tanto las dos barcas que se empezaron a hundir. Cuando Simón Pedro vio esto, cayó de rodillas ante Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Es que él y sus demás compañeros estaban asombrados por la gran pesca que habían hecho. También estaban asombrados Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, socio de Simón. Jesús le dijo a Simón: no tengas miedo, de ahora en adelante serás pescador de seres humanos. Aquí tenemos un milagro más actuado por Jesucristo, un milagro también muy impresionante. Primeramente nosotros vamos a ver una cosa, que sobre la provisión, que cuando parece que ya no hay esperanzas, porque nos dice aquí que ellos habían pescado toda la noche, nos dice aquí en el versículo 4, cuando terminó de llevar, le dijo a Simón: lleva la barca a donde el agua está más profunda y allí echa tus redes. Simón le respondió: Maestro, toda la noche hemos trabajado sin descanso y no hemos pescado nada. Pero puesto que tú me lo mandas, voy a echar las redes. A veces en nuestra vida tenemos estos momentos en que damos duro, en que nos esforzamos y que parece que todo nuestro esfuerzo no resultó en nada. Entonces entra la desesperanza, entra la tristeza, porque nuestro esfuerzo a veces parece que no valió nada. Es cierto que no pescaron nada, dice, toda la noche, a pesar de que habían trabajado duro, a pesar de que habían pescado toda la noche, dice que hemos trabajado sin descanso y no hemos pescado nada. Pero ahora ellos habían oído la palabra de Jesús. Ahora ellos habían oído la palabra que Jesús les había dicho. Y nos dice aquí: pero puesto que tú me lo mandas, voy a echar las redes. Es importante, mis hermanos, cuando nosotros entendemos la voluntad de Dios para nuestras vidas, hagamos caso a aquello que el Señor demanda de nosotros a través de su palabra. El Señor habla a nuestros corazones, el Señor nos habla a través de su palabra y muchas cosas Él demanda para nuestras vidas, porque en la obediencia está el resultado positivo. Cuando aprendemos a obedecer la voz del Señor, cuando aprendemos a obedecer los requisitos de la palabra de Dios, siempre han de haber resultados positivos. Y Pedro dice aquí pero puesto que tú me lo mandas, voy a echar las redes. Y nos dice aquí, ellos hicieron lo que Él les dijo. Recuerda esto, la obediencia es importante para nuestras vidas como cristianos. Debemos aprender a ser personas que obedezcamos la voz del Señor a través de su palabra, a través de aquello que Él demanda para nosotros. Dice, ellos hicieron lo que Él les dijo y recogieron tantos peces que las redes se les rompían. Y dice, entonces hicieron señas a sus compañeros de la otra barca para que fueran a ayudarlos. Ellos fueron
y llenaron tanto las dos barcas que se empezaron a hundir. Note, de aquello que habían esforzándose, trabajando toda la noche, dieron duro toda la noche y no pescaron nada. Y aquí viene una palabra para nosotros que es fiel y verdadera, la palabra del Señor, y que es importante que nosotros confiemos en su palabra. Entonces, por la palabra de Jesús hubo un resultado inmediato, hubo un resultado positivo. Entonces, cuando Jesús ordena, la misma creación le obedece. Note aquí que los peces toda la noche no aparecieron para nada, pero sus peces estaban ahí en ese lugar. Esos peces estaban ahí en el lago de Genesaret. Pero ¿por qué toda la noche pasaron y no pescaron nada? Porque obviamente los peces se habían retirado del lugar, pero cuando Jesús ordenó, Él también no solo ordenó que Pedro obedeciera, sino Él ordenó a los peces que vinieron a aquel lugar para ser pescados justamente. Por lo tanto, es lo siguiente: el Señor tiene poder sobre su propia creación, y cuando Él ordena, la creación le obedece. La creación obedece las palabras del Señor, y cuando esta palabra del Señor es obedecida, entonces hay resultados positivos. Y dice aquí, de aquello que se esforzaron tanto, de aquello que trabajaron tanto toda la noche, sin resultados, ahora inmediatamente, en pocos minutos quizás, tuvieron un resultado inmediato. Y tan grande fue el resultado de haber obedecido la palabra del Señor, que pescaron tanto que las redes se rompían, y cuando llenaron las dos barcas, de modo que estas también se hundían a causa del peso de tantos peces que habían pescado en aquella circunstancia. Entonces, creamos que cuando Dios abre puertas, Él suple nuestras necesidades. Porque existen momentos que parece que nos falta todo, existen momentos que parece que hay una desesperanza y no hay resultados positivos, pero cuando nos volvemos al Señor y pidamos a Él, Él ordena y hay resultados positivos. Y aquí vemos esta pesca milagrosa, aconteció un milagro. Multitudes de peces vinieron ahí justamente obedeciendo la orden del Señor para caer en las redes y ser pescados por aquellos hombres que ahora vieron el milagro del Señor, vieron la obra que Cristo hizo, y el resultado fue inmediato, el resultado fue positivo, el resultado fue grandioso, y por tanto pescaron tanto que las barcas se hundían. Nos dice aquí en el versículo 7, ellos hicieron señas a sus compañeros de la otra barca para que fueran a ayudarlos. Ellos fueron y llenaron tanto las dos barcas que se empezaron a hundir. Mira, qué tremendo resultado, qué tremendo milagro el Señor operó en aquel instante, en aquel momento, dando un resultado positivo, y ahora tenían pescado en abundancia. ¿No es cierto? Si ellos eran pescadores, trabajaban para el sustento de su casa, para el sustento de su familia, y ahora tenían resultados positivos. Vamos a ver lo siguiente, que después de ver la obra que Cristo hace, de ver el resultado de aquello que Dios ordena, de aquello que Dios hace, es importante que haya un reconocimiento de parte nuestra. Tenemos que reconocer que quien obra milagrosamente, verdaderamente, es el Señor. Nos dice los versículos 8 al 10. Cuando Simón Pedro vio esto, cayó de rodillas ante Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Es que él y sus demás compañeros estaban asombrados por la gran pesca que habían hecho. También estaban asombrados Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, socio de Simón. Entonces noten ahí que hubo un milagro inmediato, hubo un resultado positivo, pero Pedro y sus compañeros, Pedro y sus amigos que estaban ahí en la barca, reconocieron que aquel milagro había venido de Jesucristo, que aquel milagro había venido de la orden dada por Jesucristo, y ellos se postraron y adoraron y reconocieron que Jesucristo es perfecto, que Jesucristo es santo, que Jesucristo puede hacer milagros. Cuando Dios opera cosas en nuestras vidas, aprendamos, mi hermano, mi hermana, a ser agradecidos. Agradezcamos por el milagro que Él ha hecho. Agradezcamos por la protección que Él nos ha dado. Agradezcamos por la provisión que Él nos ha
dado. Y aquí fue un milagro de provisión. Y Dios puede proveer también para tu vida de forma extraordinaria. Dios puede proveer para nuestra vida de forma extraordinaria. Y cuando el Señor lo haga, ¿sabe qué debemos hacer? Reconocer que por Él y para Él son todas las cosas. Y ser agradecidos. Agradecer al Señor por el milagro que ha hecho. Agradecer a Dios por la bendición que nos ha dado. Agradecer al Señor por el resultado positivo de aquellas cosas que Él ha hecho en nuestras vidas. Aprendamos también a reconocer que el milagro procede del Señor y seamos agradecidos. Este es un milagro extraordinario también, una pesquería abundante con resultados grandiosos que satisface obviamente las necesidades del ser humano. Y Jesús quiere también bendecirnos para suplir nuestras necesidades. Aprendamos a confiar en el Señor y depositar nuestra confianza en Cristo. Que Dios nos ayude.